hemos conseguido construir una estabilidad macroeconómica que es envidiable para muchos países en el mundo. Estabilidad que ha permitido que el país crezca constantemente desde ese periodo. La apertura de la economía, particularmente a través de NAFTA, el establecimiento de instituciones independientes fundamentales para el país, como el Banco de México y el INEGI, y la aprobación de las reformas estructurales de inicios de esta administración. Hemos transformado nuestra economía de ser una estatista y cerrada y la hemos convertido en una economía de mercado. Hemos logrado insertar a México en la globalización. Que cada día más empresas mexicanas están en el mundo. Hoy México es una economía abierta al mundo, una economía diversificada, una potencia manufacturera. Más libertad y más competitividad ha resultado en una mucho mejor gama de opciones para los ciudadanos. México está mucho mejor que hace 25 años. Bueno, creo que uno de los logros que sí podemos sentirnos orgullosos es la libertad de expresión. Que México es hoy una sociedad mucho más participativa, mucho más abierta al debate, mucho más democrática y mucho más transparente que la que teníamos hace un cuarto de siglo. Mayor desarrollo social, de mejor distribución de la riqueza y de una nueva institucionalidad para resolver los problemas de México. También hemos cambiado de ser un sistema de partido hegemónico a una partidocracia competitiva. Sé que no nos tiene muy contentos nuestra democracia. Las reformas estructurales que hemos tenido en el tema energético, el tema de educación. Bueno, yo creo que uno de los logros más importantes que hemos tenido para México es el rol de la mujer en la sociedad. Negar que hemos avanzado es absurdo, así hemos avanzado. Creo que lo que más nos duele es la corrupción, en todos los niveles. Y a veces cuando hablamos de corrupción solo pensamos en el sector público, pero creo que el sector privado tiene un gran peso en ello también. Duele no tener un México seguro en todos lados, duele no tener un México donde puedas invertir, donde puedas hacer en todos lados. Esa parte duele. La parte de la corrupción, tener una clase política insensible que solo piensa en enriquecerse. La violencia, la inseguridad, la corrupción, las faltas de oportunidades y la desintegración familiar. La educación ineficiente y la pobreza. Para mí, de ahí derivan todos los problemas que actualmente padecemos. La delincuencia, la corrupción, la falta de oportunidades, la apatía. Yo creo que la población mexicana está realmente cansada de la corrupción, de un sentido del patrimonialismo que desde el lado público y desde el lado privado ha ido creciendo. Aumento de la pobreza, la corrupción en que todo el mundo, desde gobernadores hasta dirigentes de diferente tipo, roban. El problema número uno de México es la inseguridad. ¿Pero qué hay atrás de eso? Pues atrás hay la impunidad. ¿Pero qué hay atrás de eso? Atrás de eso hay un sistema de justicia que no sirve. Mucha gente piensa que es cuestión de más leyes. No, señores. Hay suficientes leyes, lo que pasa es que no se cumplen. Estamos muy mal en el sistema de procuración de justicia y necesitamos llamar a cuenta a los procuradores y a los jueces, y de manera urgente. A México le duele la falta de confianza. El mayor problema que tiene el país es el frágil y débil Estado de Derecho que priva en nuestra nación. La inseguridad es un problema serio y es un problema de gobernabilidad. Nos duele principalmente la falta de Estado de Derecho y la inseguridad. Pues yo diría que de los problemas más importantes que hoy tenemos en México es la pobreza y la desigualdad. Es inaceptable que en pleno siglo XXI haya más de 10 millones de personas en el país que no tengan para cubrir sus necesidades básicas de alimento, salud, techo y vestido. A México le duele la educación, la falta de educación, la falta de oportunidades, la falta del sentido de urgencia de integrar. Lo que más nos tiene que doler es la inequidad, es la injusticia, es la desigualdad, es la pobreza que sigue persistiendo en México. Más de la mitad de los mexicanos son pobres. El crecimiento francamente mediocre y poco incluyente, así como la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Seguridad, que es no corrupción, que es no impunidad. Sin esto es imposible que el país se desarrolle, en mi opinión, hacia un punto de estabilidad económica y de satisfacción a los mexicanos. Los principales retos que tenemos en México son la pobreza, la marginación, la falta de inclusión
y por el otro lado el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y la impunidad. Nos duele la desigualdad, nos duele el hambre. A mí me duelen los niños, muchos niños de México que no tienen escuela, seguridad de una escuela, posibilidad de crecer, de tener un presente y un futuro digno. Nos duele la inseguridad, nos duele la corrupción, nos duele la impunidad. Duele la frivolidad de los liderazgos políticos que se concentran más en ganar la próxima elección que en cumplir sus funciones básicas de gobierno. Falta de capacidad plena de muchos de nuestros gobernantes y gente que está trabajando en el gobierno, de los funcionarios. Donde impere el Estado de Derecho, en donde impere la justicia, en donde impere la seguridad, también la justicia social, y en donde sea un país libre, en donde permite el desarrollo libre de empresa, de comercio, de talentos, de iniciativas, y desde luego un país donde la educación sea uno de los objetivos primordiales y fundamentales de nuestro país. Necesitamos un México donde prevalezca la cooperación, donde prevalezca la confianza. Encontrar las formas en donde los políticos, en donde los jueces, en donde los empresarios, en donde todos los grupos fueran adecuando sus conductas a lo que las normas que generamos entre todos, e insisto, democráticamente nos imponen, sería un extraordinario avance para este país. Si queremos que México sea un país más incluyente, más próspero y más equitativo, necesitamos robustecer e institucionalizar el Estado de Derecho para combatir eficazmente la inseguridad, la corrupción y la impunidad. En el México que necesitamos trabajar precisamente en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de la ley, en el que todos los mexicanos respetemos a los demás. Necesitamos un México con liderazgos en lo público y en lo privado, con liderazgos comprometidos con la integridad, con la honestidad. El México que necesitamos es un México justo, libre, próspero y civilizado. El pastel se tiene que dividir mejor para que todos los mexicanos sientan que participar en una democracia y en una economía de mercado es benéfico para ellos y les da esperanza a sus hijos de una mejor vida. Ese para mí es, digamos, el gran, así imagino, quizá así deseo, el México de los próximos años. México es un país joven y de jóvenes. Y en esa juventud creo que tiene su principal fortaleza. Pienso que hoy tenemos que tener esa agresividad de buscar más cosas, de romper los retos, de romper paradigmas, de pensar hacia nuestras fronteras, pero todas, no nada más la del norte, de pensar en más globalización, en más preparación, en más fortaleza y más oportunidades. El México que necesitamos es un México mucho más incluyente. El México que necesitamos es un México mucho más educado. Es un México mucho más transparente. El México que necesitamos es un México mucho más valiente. El México que necesitamos es donde se aplique la ley y la justicia para todos por igual. Que en el futuro va a seguir siendo y va a ser todavía uno de los grandes países protagonistas de nuestro mundo. Por un México donde haya una prosperidad compartida, una prosperidad para todos. Como sociedad tenemos que involucrarnos y pensar que somos parte de la solución y no solamente pensar que terceros nos van a resolver toda la problemática de lo que no nos gusta de México. Necesitamos un México que nos encuentre a todos comprometidos, que nos haga responsables del futuro de nuestro país, que nos permita unirnos para crear un México diferente, el México que tanto estamos pidiendo. Un México en el que cada mexicano pueda aspirar a ser dueño de su vida en libertad. Creo que necesitamos un México rifado, un México, eso, que se la rife todos los días, un México pujante, un ciudadano que no se queje tanto. Y que si se queja de los gobernantes es porque él es un extraordinario ciudadano. Basta ya aquel que roba, basta ya a la corrupción, basta ya a la pobreza, al hambre, a la incertidumbre, a la inseguridad. Primera tarea, reducir la impunidad. Segunda, plantearnos en un diálogo social muy amplio si realmente este país puede hacer un mayor esfuerzo para que primero el dinero público se reparta mejor entre los que menos tienen. Donde lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el Estado de Derecho
para poder romper esta desigualdad que tenemos y generar las bases donde todo el mundo en México tenga las oportunidades de la evolución del país. Necesitas un sistema educativo de calidad, invertir en infraestructura y tecnología de punta, alcanzar igualdad de oportunidades y lograr la institucionalización del país, esto es, crear un verdadero Estado de Derecho. Creo que tenemos que trabajar mucho en la educación, creo que tenemos que trabajar muchísimo en la parte de honestidad, en el sector privado, porque ahí debe de iniciar, y en el sector público, en todos los niveles y en todas nuestras organizaciones y en nuestras instituciones. Una cultura con un nivel ético alto. Eso es lo que nos permitiría institucionalizar más al país y empezar en el camino que queremos. 3 cosas: participar, exigir y educar. La solución de los problemas que tiene México y de las cosas que le duelen está en nosotros. El desarrollo no tiene reversa, no hay otro camino. La gente está desesperada y hay que entender, hay que ayudar a generar soluciones y el gobierno, insisto, no puede solo. Tenemos que participar más activamente nosotros como empresarios, nosotros como ciudadanos. Necesitamos entendernos y asumirnos como corresponsables del futuro de México. Y en esa medida, en la medida en que los ciudadanos presionemos a nuestros líderes políticos, ahí es donde México puede cambiar. Trabajar unidos y creer en la persona que tenemos al lado. Solo necesitamos una ciudadanía participativa y exigente, instituciones más sólidas que sean verdaderos contrapesos institucionales y defender el modelo de país que hemos venido construyendo por los últimos 25 años de una economía abierta, democrática, de libre mercado, con instituciones sólidas. Ser demócrata no solo es votar, ser demócrata es participar todo el tiempo en mejorar a la sociedad. Un México en el que construimos las decisiones no de espaldas a la sociedad, sino de frente a ella. Como mexicanos tenemos la obligación y la responsabilidad de tomar este protagonismo y accionar cambios. No ser parte del problema, sino generar soluciones. Que seguimos creyendo que es una sociedad piramidal donde solo alguien arriba puede resolver todos los problemas hacia abajo. Ese nivel de corresponsabilidad del ciudadano es todavía muy endeble. Somos una de las sociedades civiles menos organizadas del mundo. México necesita del compromiso, del esfuerzo, de la dedicación y sobre todo del talento de cada uno de nosotros. Todos somos corresponsables y este país solo va a ser mejor en la medida en que cada quien haga la parte que le toca. Yo simplemente invito a que todos juntos podamos colaborar a tener el México que decíamos, ser protagonistas todos. Pensemos no solamente en el yo y mi familia, sino en el yo, mi familia, mi comunidad, mi país.